En nuestra organización social actual, la aprobación del público resulta crucial para cualquier proyecto de gran calado. De ahí que un movimiento digno de todos los elogios pueda fracasar si no logra imprimir su imagen en la mente pública. La propaganda nos rodea por los cuatro costados y no cabe duda de que altera las imágenes mentales que nos formamos del mundo. Incluso si esta afirmación parece demasiado pesimista, lo cual estaría por ver, no es menos cierto que refleja una tendencia real incuestionable. Edward Bernays fue un destacado publicista y periodista de origen austriaco. Es considerado uno de los pioneros de las relaciones públicas, ya que generó una de sus primeras definiciones modernas, resaltando la necesidad de ejercerla e indicar sus funciones y su campo de acción en atención a la alta demanda existente en el área comunicacional de las organizaciones y la creciente necesidad social de estas por ser escuchadas. En definitiva, y como veremos más adelante, para este autor las sociedades democráticas requieren ser guiadas a partir de la aplicación de la propaganda y las relaciones públicas en la conciencia y el comportamiento de las poblaciones. Edward Bernays nació el 22 de noviembre de 1891 en la ciudad de Viena, en el seno de una familia de origen judío. Cuando apenas tenía un año de edad, es llevado por sus padres a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, para instalarse allí definitivamente. Más adelante se licenció en agricultura en la Universidad de Cornell, pero su verdadera pasión era la comunicación, donde desarrolló su carrera en publicidad, periodismo y finalmente en las relaciones públicas. Valga anotar que Bernays fue sobrino directo y por partida doble del creador del método psicoanalítico, Sigmund Freud, dado que el padre de Bernays se casó con una hermana de Freud, Anna, y Freud a su vez con una hermana del padre de Bernays, Martha. Posteriormente, Bernays introduciría y daría a conocer por primera vez los trabajos de su famoso pariente en los Estados Unidos, popularizando su figura al más alto nivel. Freud, por su parte, dejó escrito en una carta enviada a Bernays que él era la única persona que de verdad le había ayudado a lo largo de estos últimos años. Bernays posteriormente aplicaría a toda campaña de relaciones públicas múltiples conocimientos psicológicos y sociológicos freudianos que desarrolló y experimentó por su cuenta. A lo largo de 7 décadas desempeñó un intensivo trabajo para un amplio número de destacadas organizaciones e individuos alrededor del mundo. Fue relacionista público de varios presidentes de los Estados Unidos como Dwight Eisenhower, Ronald Reagan o George Bush. También colaboró para famosas figuras como Henry Ford, Thomas Edison, Eleanor Roosevelt, Enrico Caruso, Samuel Goldwyn y la princesa Grace Kelly de Mónaco, entre otras. Perteneció y trabajó desde el año 1914 hasta 1919 en el primer departamento de relaciones públicas que se creó en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, desempeñando un papel destacado. En el año 1919 fundó en la ciudad de Nueva York el primer gabinete profesional de relaciones públicas, contratando entre otras personas a Doris E. Fleischmann, experimentada periodista, con quien más tarde contraería matrimonio. Fleischmann fue la primera mujer que trabajó en relaciones públicas y además se destacó por su trabajo para reivindicar los derechos de la mujer. El libro en que nos ocuparemos en esta ocasión está dedicado a ella. Posteriormente, en 1923, Bernays obtiene la primera cátedra de Relaciones Públicas en la ciudad de Nueva York e imparte el primer curso de esta materia en la historia de la enseñanza universitaria, para más tarde publicar su primer libro en este campo. Bernays posteriormente quiso distanciarse del término propaganda al saber que Joseph Goebbels, la temible figura del nacionalsocialismo alemán, acudía a esta obra en particular. Inclusive se ha llegado a comparar el trabajo de estos dos personajes.
Vernet como promotor de los valores liberales norteamericanos frente a amenazas como el comunismo y Goebbels como estratega ideológico del nazismo. Algunas de las obras más significativas escritas por Vernet fueron Cristalizando la opinión pública, de 1923, Propaganda, de 1928, Universidades, pioneros en la opinión pública, de 1937, Liderazgo democrático en la guerra total, de 1943, Relaciones públicas, de 1945, La ingeniería del consentimiento, de 1955, y Tu futuro en las relaciones públicas, de 1961, entre otras obras. Finalmente, Edward Bernays falleció en Cambridge, Estados Unidos, a la edad de 103 años en el año ya mencionado de 1995. La obra Propaganda fue publicada originalmente en 1928. Ha sido considerada desde entonces como una suerte de Biblia sobre la manipulación. En algunas traducciones inclusive se le ha agregado el subtítulo Cómo manipular la opinión en democracia. Más adelante veremos que según el autor, la manipulación no debe ser entendida solamente como negativa si los que la llevan a cabo buscan el bien común, y hablará sobre la necesidad de influir en las masas por parte de cualquier organización que desee extender el ámbito de sus ideas y prácticas. Valga tener en cuenta que el término propaganda ha adquirido en algunos casos una connotación sumamente negativa debido a los ejemplos de su uso más manipulador y chauvinista, por ejemplo, la propaganda nazi para justificar el Holocausto, a los cuales se referirá varias veces Vernet, pero el sentido original de la palabra era más bien de tipo neutral. Actualmente la propaganda, que tiene como fin el promover el consumo y las ventas de bienes o servicios, es llamada más exactamente publicidad. Debido a que este último campo de la actividad informativa es muy amplio y extendido, generalmente se prefiere darle hoy al término propaganda un significado más restringido a los ámbitos ideológico, político o religioso. Dado que la obra Propaganda funciona también como un manual de reglas y estrategias específicas para ser aplicadas en base a los comportamientos y deseos de la masa en general, este elemento determinará en el lector su simpatía o su desagrado por la frialdad y practicidad con las cuales el autor va a referir muchas de sus ideas, partiendo de la base de las sociedades democráticas que incentivan la libre competencia. Vernet no propone directamente ningún escape de la sociedad del espectáculo, al decir del pensador francés Guy Debord, sino que despliega una carta de navegación, valga señalar, la cual puede desatar infinidad de circunstancias adversas, pero a su vez, examinado con objetividad, el libro de Vernet permite desentrañar y analizar el funcionamiento y alcance de la propaganda, su uso por parte de las instituciones, dado que estamos insertos en un mundo indudablemente sujeto a los flujos comunicacionales y sus hábitos de difusión y publicidad, y la necesidad de simplificar tales mensajes, potenciados a su vez por el auge de Internet y las redes sociales. En esta ocasión nos ocuparemos de expresar tan solo algunos elementos esenciales de la obra de Vernet, pero una lectura completa encontrará el desarrollo de la propaganda y las relaciones públicas en ámbitos y capítulos más específicos como el empresarial, el educativo, el político, las cuestiones femeninas, los servicios sociales, las artes y las ciencias. En el prólogo de esta edición a la que acudiremos, escrito por Tony Segarra, se manifiesta que la libertad y el conocimiento nos enfrentan a una intolerable cantidad de decisiones y de interrogantes que nos paralizan. Internet y la tecnología en general suscitan en la mayoría de las personas cierta angustia frente a lo que no es asumible, desbordando los mecanismos que nos habíamos construido para sentir que comprendíamos nuestra vida y nuestro entorno. Por eso se hace imprescindible simplificar. Esa es quizá la razón, dice el prologuista, que podría ayudar a explicar el enorme éxito del cristianismo y de las religiones monoteístas. Frente al desbarajuste caótico de lo que hoy conocemos como mitología grecorromana y el intrincado entramado de leyes de la religión judía, Jesús predicó un solo Dios y un único precepto. Me imagino que algo así alivió a mucha gente, señala Segarra. Edward Bernays, en Propaganda, realiza una certera y casi científica apología del simplificador de la realidad moderna, el propagandista. La propaganda pretende explicar a la gente de un modo simple aquello que no lo es.
y para ello rastrean las verdades íntimas y esenciales que conmueven a cualquier ser humano y que se relacionan con aquello que debe explicarse. No creo posible tener éxito sin provocar en la gente una identificación, algo parecido a lo que uno siente, y subrayo que hablo de sentir, no de entender, cuando encuentra en un poema, en una melodía sencilla o en un olor, algo en lo que siempre creyó o que siempre anheló o simplemente un hermoso recuerdo. Dice Segarra que si Edouard Vernet viviera actualmente, se asombraría de lo poco que han cambiado las cosas, por más que, como él anticipó, la sociedad se ha educado en las técnicas de la propaganda, las conoce y es capaz incluso de desactivarlas. Pero a pesar de todo, existe aún en la comunicación de masas un enorme potencial de construcción de certezas a las que asirse para caminar en un mundo que, afortunadamente, nos cuesta entender. Soportar la complejidad es el precio que pagamos por nuestra libertad. Es necesario notar que el autor reflexiona sobre la propaganda y las relaciones públicas como herramienta a la que acuden diferentes sectores y organizaciones para persuadir a capas amplias de la población, los cuales no solamente obedecen a fines de lucro, sino que también son propios de otro tipo de esferas como la educación y el trabajo social o solidario. En suma, toda iniciativa para liderar e influir socialmente requiere en casi todo momento, al desplegar sus labores, acudir a la propaganda prácticamente sin distinción. Vernet señala que el objetivo de su libro es describir la estructura del mecanismo que controla la mente pública y explicar cómo lo manipula el sofista que trata de conseguir la aceptación del público para una determinada idea o artículo de consumo. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de los países. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar, dice el autor. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar si quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos. Nos gobiernan merced a sus cualidades innatas para el liderazgo, su capacidad de suministrar las ideas precisas y su posición de privilegio en la estructura social. Poco importa qué opinión nos merezca este estado de cosas, constituye un hecho indiscutible que casi todos los actos de nuestras vidas cotidianas, ya sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, se ven dominados por un número relativamente exiguo de personas que comprenden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. No solemos ser conscientes de lo necesarios que son estos gobernantes invisibles para el buen funcionamiento de nuestra vida en grupo, señala Vernet. En teoría, cada ciudadano toma decisiones sobre cuestiones públicas y asuntos que conciernen a su conducta privada. En la práctica, si todos los hombres tuvieran que estudiar por sus propios medios los intrincados datos económicos, políticos y éticos que intervienen en cualquier asunto, les resultaría del todo imposible llegar a ninguna conclusión en materia alguna. Hemos permitido de buen grado, dice Vernet, que un gobierno invisible filtre los datos y resalte los asuntos más destacados, de modo que nuestro campo de elección quede reducido a unas proporciones prácticas. Se acepta de los líderes y de los medios que emplean para llegar al público que pongan de manifiesto y delimiten aquellos asuntos que se relacionan con cuestiones de interés público. A su vez, se acepta de nuestros guías en el terreno moral, ya sean sacerdotes, ensayistas reconocidos o simplemente la opinión dominante, un código estandarizado de conducta social al que nos ajustamos casi siempre. ¿Acaso fuese preferible tener en lugar de la propaganda y la sofistería, reconoce Vernet, ciertos comités de hombres sabios que escogiesen a nuestros gobernantes, dictasen nuestra conducta privada y pública y decidiesen por nosotros qué ropa ponernos y qué tipo de alimentos deberíamos comer? Pero hemos elegido mayoritariamente el método opuesto, el de la competencia abierta, menciona el autor. Tenemos que hallar una manera para que ésta se desarrolle sin mayores sobresaltos. Para lograrlo, la sociedad ha consentido en que la libre competencia se organice en virtud del liderazgo y la propaganda. A medida que la civilización ganaba en complejidad y que la necesidad de un gobierno invisible era cada vez más patente, se inventaron y desarrollaron los medios técnicos indispensables para poder disciplinar a la opinión pública. Hoy en día, sin embargo, precisamente porque se pueden transmitir ideas instantáneamente a cualquier distancia y a cualquier número de personas,
esta integración geográfica está siendo complementada por muchas otras formas de agrupamiento, de suerte que aquellos individuos que comparten las mismas ideas e intereses pueden ser asociados y disciplinados en aras de una acción común, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia. Resulta muy difícil atisbar cuán numerosas y profundas son las fracturas de nuestra sociedad. Pueden ser sociales, políticas, económicas, raciales, religiosas o éticas, con centenares de subdivisiones para cada una de ellas. Esta estructura invisible e intrincada de agrupamientos y asociaciones constituye el mecanismo por el cual la democracia ha logrado organizar su mente de grupo y simplificar el pensamiento de las masas. La psicología de masas dista todavía de ser una ciencia exacta y los misterios de las motivaciones humanas no han sido desentrañados en absoluto. Pero nadie puede negar que teoría y práctica se han combinado con acierto, de modo que hoy es posible producir cambios en la opinión pública que respondan a un plan preconcebido con solo actuar sobre el mecanismo indicado. La propaganda, al igual que la economía o la sociología, nunca podrá ser una ciencia exacta precisamente porque su objeto de estudio, como el de aquellas, tiene que ver con seres humanos, pues siendo gregario por naturaleza, el hombre se siente miembro de una grey aunque se encuentre solo en su habitación con las cortinas cerradas. Su mente conserva los patrones que la influencia del grupo le ha imprimido. Un hombre decide en su oficina qué acciones comprar. Sin lugar a dudas, se figura que planea sus adquisiciones con arreglo a su propio juicio. En la práctica, sin embargo, su juicio es una mezcla de impresiones acuñadas en su mente por influencias externas que inconscientemente gobiernan su pensamiento. Trotter y Le Bon llegaron a la conclusión de que la mente del grupo no piensa en el sentido estricto del término. En lugar de pensamientos, tiene impulsos, hábitos y emociones. Al tomar decisiones, su primer impulso suele ser el de seguir el ejemplo de un líder de confianza. Este es uno de los principios más sólidamente fundamentados de la psicología de masas. Sin embargo, cuando la muchedumbre no dispone del ejemplo de un líder y debe pensar por sí misma, no tiene otra opción que servirse de clichés, latiguillos o imágenes que representan un grupo completo de ideas o experiencias. El propagandista, aprovechándose de un viejo cliché o manipulando uno de nuevo cuño, puede dirigir a veces una masa completa de emociones colectivas. Los hombres rara vez se percatan de las razones reales que motivan sus acciones. Son sobre todo los psicólogos de la escuela de Freud los que han señalado que la gran mayoría de los pensamientos y acciones del hombre son sustitutos compensatorios de deseos que éste se ha visto obligado a reprimir. Podemos desear algo no por su valor intrínseco o por su utilidad, sino porque hemos llegado a ver inconscientemente en ese objeto el símbolo de otra cosa, cuyo mero deseo nos avergonzaría confesarnos. Un hombre que compra un coche puede creer que lo necesita para desplazarse, mientras que en realidad quizás prefiere caminar por el bien de su salud o no tener que cargar con los gastos que acarrea. En realidad, quizás lo quiera porque es un símbolo de posición social, una demostración de su éxito en los negocios o un medio para contentar a su mujer. Resulta evidente que el propagandista de éxito deberá entender los verdaderos motivos y no contentarse con las razones que arguyen los hombres para justificar sus acciones. Los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione. A no ser que los entienda, el propagandista no logrará controlar el inmenso mecanismo de engranajes más o menos unidos entre sí que es la sociedad moderna. Los líderes solo prestan su autoridad a una campaña de propaganda si ésta beneficia en alguna medida a sus propios intereses. Las actividades del propagandista, sin embargo, deben tener un cariz desinteresado. En otras palabras, una de las funciones del consejero en relaciones públicas es la de descubrir en qué punto los intereses de su cliente coinciden con los de otros individuos o grupos. Las actividades del propagandista, sin embargo, deben tener un cariz desinteresado. En otras palabras, una de las funciones del consejero en relaciones públicas es la de descubrir en qué punto los intereses de su cliente coinciden con los de otros grupos o individuos. De los temas y esferas tratados por Bernays en propaganda, valga resaltar el capítulo dedicado a la generación de liderazgo político. El gran problema en este sentido de las democracias modernas consiste en conseguir que nuestros líderes sepan ejercer su liderazgo. El dogma de que la voz del pueblo es la voz de Dios suele convertir a los cargos electos en sirvientes de sus electores privados de voluntad. Ningún sociólogo que se precie puede pensar todavía que la voz del pueblo expresa ideas divinas o particularmente sabias y sublimes. La voz del pueblo da expresión a la mente del pueblo,
que a su vez está dominada por los líderes de grupo en los que cree y por aquellas personas que saben manipular a la opinión pública. Se compone de prejuicios heredados y símbolos, lugares comunes que los líderes de opinión suministran a la gente. Por fortuna, el político de talento y sincero es capaz de moldear y formar la opinión de la gente sirviéndose de la propaganda como instrumento. La apatía política del votante de a pie, de la que tanto oímos hablar, se debe sin lugar a dudas a que el político no sabe cómo satisfacer las condiciones de la mente pública. No puede significarse a sí mismo ni a su candidatura en unos términos que tengan verdadero sentido para el público. Al actuar con arreglo a la falacia de que el líder debe doblegarse servilmente, priva su campaña de cualquier interés dramático. Ya sea que se trate de ganar unas elecciones, dar expresión y popularidad a cuestiones nuevas, o convertir la administración cotidiana de los asuntos públicos en una parte vital de la vida de la comunidad, el uso de la propaganda, cuidadosamente ajustada a la mentalidad de las masas, constituye un complemento esencial de la vida política. La misión y la contienda de estas empresas se deciden en realidad en el estudio intensivo del público, la fabricación de productos con arreglo a ese estudio y el estudio exhaustivo de cualquier medio que permita llegar al público consumidor. En este sentido, las emociones por medio de las cuales se llama la atención del público deben figurar en el plan general de la campaña. No es difícil que las emociones sin relación aparente con la campaña puedan ser lacrimógenas y sensibleras, pero a menudo se pagan caras y resultan en balde porque la idea no forma parte del todo coherente y consciente que debe conformar el programa. La gran empresa se ha percatado de que tiene que utilizar tantas emociones básicas como sea posible. El político, sin embargo, se sirve casi en exclusiva de las emociones que puede convocar con la palabra. Apelar a las emociones del público en una campaña política no es condenable, en realidad representan una parte indispensable de la campaña. Lo importante para el estadista de nuestro tiempo no es tanto saber cómo agradar al público, sino saber arrastrarlo. En teoría, la educación del público podría llevarse a cabo mediante libritos eruditos que explicasen los entresijos de las cuestiones públicas. En la práctica, solo puede lograrse saliendo al encuentro de las condiciones de la mente pública, creando circunstancias que pongan en marcha hilos de pensamiento, escenificando personalidades o poniéndose en contacto con los líderes de grupo que controlan las opiniones de sus públicos. El líder político debe ser un creador de circunstancias y no solo una criatura sujeta a procesos mecánicos de estereotipia e impresión mecanizada. Se podrá objetar, por supuesto, que la propaganda a veces tira piedras sobre su propio tejado cuando su mecanismo resulta obvio a ojos del público. Mi opinión es que no se dará el caso. La única propaganda que tenderá a debilitarse a sí misma a medida que el público vaya ganando en sofisticación e inteligencia es aquella propaganda incierta o antisocial. La propaganda no sirve de nada al político a menos que éste tenga algo que decir y que el público, consciente o inconscientemente, quiera oírlo. Si el público se inclina a convertir al presidente en un símbolo heroico del poder, ello no puede abonarse tan solo a la propaganda, ya que estriba en la naturaleza misma del cargo de presidente y de su relación con el pueblo. Cuando el intervalo entre las clases intelectuales y las clases prácticas es demasiado grande, dice el historiador Burkle, aquellas no tienen influencia alguna y estas no cosecharán ningún beneficio. La propaganda permite tender un puente por encima de este intervalo en una civilización tan compleja como la nuestra. No existe medio de comunicación humano que no pueda utilizarse también para una propaganda deliberada, porque la propaganda no es más que el establecimiento de relaciones recíprocas de comprensión entre un individuo y un grupo. Un propagandista no puede perder de vista el hecho de que los valores relativos de los distintos instrumentos de propaganda y su relación con las masas cambian sin cesar. No cabe duda de que el público es cada vez más consciente de los métodos que se emplean para moldear sus opiniones y hábitos. Si la gente está mejor informada acerca de los procesos que rigen nuestras vidas, se mostrará tanto más receptiva a aquellos anuncios razonables que apelan a sus intereses. Por muy sofisticada y cínica que se vuelva la actitud del público hacia los métodos de la publicidad, esta siempre tendrá que responder a las demandas básicas, porque siempre necesitará comida, buscará las mejores diversiones, aspirará a la belleza o acatará el liderazgo. Si el público se vuelve más inteligente en sus exigencias comerciales, las marcas darán satisfacción a las nuevas expectativas. Si se harta de los viejos métodos de persuasión que se utilizaban para convencerle
de que aceptase una idea o artículo en concreto, sus líderes lograrán llamar su atención de manera más inteligente. La propaganda nunca desaparecerá. Las personas inteligentes deberán reconocer que la propaganda es el instrumento moderno con el que luchar por objetivos productivos y contribuir a poner orden en medio del caos.